Bueno. El micrófono 1 abrí, el micrófono 2 ya estamos acá al aire, ahí con Gildo Norato, ahí secretario gremial de la UTE. ¿Cómo anda, Gildo? Buen día. Buen día, Claudio, un gusto escucharlos y a la audiencia, por supuesto. Vos sabés que esta tiene una particularidad, esta es una de las radios de aquellos que supuestamente necesitamos estar, que los intendentes nos digan lo que tenemos que hacer de la economía popular. Esta es una radio que se construyó desde el Potencial Trabajo, donde los compañeros, compañeras que están acá, que integran este equipo de radio, son compañeros del Potencial Trabajo que están trabajando sobre medios y medios de comunicaciones. Así que para nosotros una alegría que salgas al aire, ¿sí? Que estés en esta radio. Bueno, la verdad es que es un orgullo el esfuerzo, el trabajo que la economía popular en todas sus ramas viene llevando adelante. La economía popular integra el Potencial Trabajo, pero la red comunitaria es mucho más amplia. Uh-huh. Y creo que en este debate que se está generando, que se ha generado en la Argentina, lo bueno es abordarlo con las experiencias prácticas, con las obras concretas, sin descalificaciones, sin agredir, porque nos parece que la profundidad de lo que implica hoy la economía popular, el trabajo de subsistencia básica y toda la perspectiva de construcción comunitaria son el ejemplo del camino que tenemos que asumir con mayor firmeza para los próximos años. Gildo, bueno, recién decías en el medio de lo que estabas contando, estas discusiones que se fueron dando y bueno, por un lado, por ahí declaraciones desafortunadas, pero por el otro lado, se pone en debate la discusión de lo que es la economía popular. Recién vos aclarabas, no es solo el potencial, eso es una parte que incluso no sé si representará al 20% lo que el Potencial Trabajo cubre de la totalidad de los trabajadores de la economía popular, ¿no? Sí, estamos hablando de una población que se estima en 7,5 millones, 8 personas que están en la economía popular, la subsistencia básica, uh-huh. De los cuales casi 4 se han registrado en el RENATEP, Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, y solamente 1.200.000 están en el programa Potencial Trabajo, que a la vez no es un plan, sino que es un salario social complementario, salario porque reconoce un trabajo, social porque remite a una tarea comunitaria y complementario porque precisamente complementa el ingreso que el compañero o la compañera se genera por sus propios medios. Me parece que es importante mencionar esto. Es importante también mencionar que al menos podemos diferenciar 3 segmentos en los núcleos de pobreza y de trabajo de subsistencia básica. El primero, el que proviene de las familias con 3 o 4 generaciones de desocupados que tienen dificultades para insertarse en los procesos sociolaborales o socioproductivos. A ese compañero, a esa compañera debemos brindarle un ingreso básico con acompañamiento comunitario. Después tenemos el segmento que puede reconstruir empleabilidad en los términos tradicionales. A ese sector tenemos que brindarle capacitación, articulación con el mundo privado. Y después al núcleo productivo de la economía popular, a la inmensa mayoría del trabajo que hacemos los movimientos populares, tenemos que dotarlos de derechos. Eso para nosotros es el monotributo productivo, que registre ese trabajo, que lo valore, que lo reconozca, que lo dignifique y que le permita al compañero o compañera facturar por su trabajo. Después estamos planteando la necesidad de un crédito no bancario para ganar en escala productiva, para seguir valorando ese trabajo y sobre todo para reconstruir la relación financiera. Todos sabemos que en los barrios el primer prestamista siempre es un usurero de la esquina que generalmente termina en relaciones de violencia importante. Y la tercera medida que estamos planteando, que es central, es motorizar los circuitos de compraventa, de comercialización de la economía popular. Con el monotributo, con el crédito, con la comercialización, podemos tener un círculo virtuoso que integre, que registre y que permita crecimiento económico de abajo hacia arriba, que es lo que necesitamos para que estos trabajadores, estas trabajadoras, que no son desempleados y que no están amparados en el Potencial Trabajo, puedan tener derechos. Sí, hay una visión que parece que el que no trabaja bajo patrón no es trabajador, ¿viste? Esa visión que cuesta mucho. Mirá, me acuerdo que este debate lo daba Germán Aclala en los 90, cuando, ¿te acordás? La primera CTA planteaba todo el mundo es trabajador, lo que no tiene es empleo, ¿no? Exactamente, creo que estamos dando un debate casi 30 años después
que pareciera que la dirigencia política más tradicional desconoce, no comprende las transformaciones del mundo del trabajo, y creo que precisamente eso que vos mencionabas es el hijo del borrego, por decirlo de una manera, ¿no? La madre del borrego. 1.200.000 compañeras y compañeros en el salario social complementario potencial de trabajo, 7% de desocupación o desempleo, y el resto ¿dónde está? El resto está trabajando sin derechos, y es eso lo que planteamos nosotros, y además decimos que esos trabajadores que no tienen derechos tienen grandes dificultades para insertarse en los términos tradicionales de empleo. ¿Por qué? Porque el mercado no tiene la capacidad de absorber, porque ha excluido, porque ha marginado, y que nuestros hermanos y hermanas se han generado su propio trabajo por fuera de los convenios colectivos, por fuera de lo que es la sindicalización confederada. Y me parece que tenemos que dar un debate profundo de ideas que no es ni más ni menos que discutir el modelo productivo de nuestro país. Childo, hay otro también debate que se da. Hoy el 50% de los trabajadores está bajo relación de dependencia, el 50% en el marco de la economía popular se calcula. Del 50% que está por relación de dependencia tampoco se están yendo a los sindicatos, no se están afiliando. Hubo esa CGT poderosa quedó debilitada, hoy solo representa entre un 30-40% de toda la masa trabajadora entre los de la economía popular y los propios que tiene con relación de dependencia. Este grado de organización sindicalizado que se está haciendo de la UTE casualmente para unificar criterio de un sector de los trabajadores que no tienen patrón, que se generan su trabajo, pero que deben tener un marco de una organización, o lo que se plantea, y discutiendo lo del peronismo, las organizaciones libres del pueblo y las organizaciones de base. ¿Por qué cree que molesta a varios dirigentes, incluso del peronismo, cuando en realidad lo que se está cumpliendo con base doctrinaria de aquellos que se dicen ser peronistas, ¿no? Bueno, creo que el mundo ha cambiado mucho, creo que la estructura sociolaboral y productiva de nuestro país se ha transformado, y creo que la dirigencia política en su mayoría está anclada en diagnósticos y en paradigmas que el mundo ha derribado. Me parece que cuando hablamos de peronismo hablamos de poder de los trabajadores, de protagonismo de los excluidos, de estructurar la sociedad a partir también de las organizaciones libres del pueblo, y eso no es ni más ni menos que una actualización doctrinaria en el siglo XXI. Me parece también que hay un protagonismo creciente en el territorio y hay construcción de poder popular, de poder político, y me parece que eso es lo que empieza a hacer mella en el riesgo que implica para aquellos y aquellas que han tenido privilegios y el monopolio de la voz política de los sectores populares, y lo empiezan a perder a partir del protagonismo de los sectores populares. Creo que estamos ante una enorme oportunidad, los movimientos populares, la clase trabajadora en su conjunto, de dar un paso al frente, de plantear una agenda propia, de tener propuestas políticas y de refrescar al peronismo y al frente de todos con las expresiones que vienen de la calle para sostener este gobierno y lograr que el peronismo logre la continuidad histórica que necesitamos el año próximo. ¿Vos sentís, los dos somos compañeros, ¿no? A veces nos cuesta, ¿no? Dentro del otro día, era acá en la radio cuando sucedía esto, nosotros planteamos y algunos compañeros se enojaban, y yo les decía que a veces esto, pensar que todo del Estado, o esto de que el potencial trabajo vaya hacia el Estado, sería lo lógico. Ya con el Argentina Trabaja, que fue parte del Estado, se demostró que no se pudo, no hubo organización, y de hecho muchos de los compañeros en el 2015 votaban en contra porque los tenían como una cuestión de empleadores de servicio, ¿no? Y de patrón a empleado, que no podían pensar. A este grado de organización, donde vemos que inauguraste cooperativas, estuviste en Tandil viendo obras, hoy, bueno, esta radio es un ejemplo de que se organizan los trabajadores y forman un medio. Acá hay un polo productivo muy importante del Movimiento Evita, que lo armó también desde estas unidades de gestión. Dicho esto, en el debate que lo plantear esta discusión, y yo le decía a los compañeros, el 17 de octubre el Estado era el enemigo, tenía preso al general, y las organizaciones libres del pueblo hicieron el 17 de octubre, no precisaron que dé el control del Estado. Y viniendo muy más acá, cuando la compañera Cristina fue a Comodoro Pi, ¿te acordás la primera vez?
el pueblo organizado, nosotros, todos fuimos a ese Comodoro Pi defendiendo porque entendíamos que había un acto de injusticia y el Estado era macrista y sin embargo ahí las organizaciones libres del pueblo fueron a acompañar. Entonces digo, ¿qué pasa que en tan corto tiempo algunos compañeros vos crees que se olvidan de eso? Bueno, me parece que hay un desconocimiento también de las políticas sociales, porque los estados provinciales, los estados municipales administran y gestionan estos programas. También. Lo que sí es cierto es que las características de esa gestión y de esa administración es muy distinta, porque los hacen cumplir tareas municipales y eso que raya el fraude laboral. Así es. Y a la vez las actividades que realizan no les generan una productividad que implique un ingreso extra, como si sucede en un taller textil, como si sucede en los polos productivos, como si sucede en las tareas de elaboración de alimentos, como si sucede también en los ingresos que se generan, las tareas de cuidado. Y me parece que o el reciclado de reciclado urbano, donde el 80% del papel que se reutiliza en el país pasa por las manos de un cartonero o de una cartonera. Me parece que ahí está la dificultad de comprender la importancia productiva, social, comunitaria de la economía popular y sobre todo de lo que implique el desarrollo de las periferias, tanto sociales como geográficas, como económicas y por supuesto políticas, que son la base fundamental de impulsar una perspectiva de crecimiento económico de abajo hacia arriba y de nuevo tipo. Me parece que hay incomprensión, hay desconocimiento, hay prejuicios, hay estigmas que están muy instalados y me parece también que no hay una comprensión de este tiempo histórico y eso es lo que más me preocupa, porque para eso tenemos que hacer docencia, pedagogía y mucha firmeza y sobre todo paciencia para no caer en los agravios y en las agresiones y sobre todo en las provocaciones que estamos viviendo. Cuesta, ¿no? Bueno, pero ya tenemos el cuero curtido, le pusimos el pecho a Macri y no vamos a aflojar ante un debate. Le pusimos el pecho a las balas, a la represión, a los gases, al gas ese muy tóxico que nos tiraron en varias oportunidades. Por eso este debate nos parece algo relevante si tenemos en cuenta la firmeza y las certezas que tenemos, porque se ha construido con mucha fortaleza en los sectores populares. No, y por eso esto resalta más esto, a veces cuando dicen que la organización tiene que ser solo del Estado, que es una discusión vieja, el peronismo plantea la toma del Estado para los cambios generales, ¿no? Y las decisiones, pero también se construye desde estas organizaciones. Esto, todo lo que vos contás también tiene que ver, porque si hubiese sido del Estado, ninguno de los compañeros de la economía popular hubiese podido estar destrabado para ir a una movilización porque estaría dependiendo de su municipio, ¿se entiende, no? Lo que quiero decir. Sí, sobre todo de hacer el uso al derecho a la protesta, de hacer el uso de la posibilidad de sindicalizarse. Creo que la UTEP, y eso también se desconoce, ha obtenido su representación y su institución regulada por el Ministerio de Trabajo a partir de normativas y sugerencias de la Organización Internacional del Trabajo, que da cuenta, además, en la última reunión del 9 de julio, que la economía social y comunitaria es vertebradora de la generación de trabajo en la pospandemia. Sí. No estamos hablando de cosas que inventamos porque sí. Hay un análisis de las tendencias globales, hay un análisis de la situación sociolaboral en este capitalismo del siglo XXI. Y creo que a veces para criticar hay que estudiar, hay que hablar con conocimiento y no desde la displicencia de ubicarse en algún lugar de poder institucional y que eso te da derecho a decir cualquier barbaridad. Creo que hemos afrontado con mucha hombría, con mucha valentía más que hombría, y creo que eso es importante. Childo, ahí dijiste una frase que me quedé pensando y es cierto, y por ahí a veces nosotros nos equivocamos y no damos alguna discusión porque que las conocemos. Cuando hablaste de las unidades de gestión, hay que recordar que ese 1.200.000 compañeros y compañeras que tienen el potencial no dependen todos de las organizaciones sociales, que en cada municipio tiene su unidad de gestión municipal donde el trabajador puede decidir en qué unidad. No está conforme con Octubres, puede irse a Levita, a Barrio de Pie, puede irse a la CCC, pero también puede optar por irse al municipio. Esas opciones están. Me
me parece que hay una falta de conocimiento. Me quedé pensando en eso, hay falta de conocimiento de algunos sectores que hablan. Porque hoy existe eso, cualquiera va, entra a Mi Argentina y pide un cambio de unidad de gestión. Podrían optar y elegir la opción municipal. En ese marco, ¿se sabe el porcentaje? Porque la mayoría de los compañeros, yo veo acá, que quieren venir acá y no quieren estar barriendo calle. Porque dicen, no, yo no quiero hacer otra cosa. Dos cuestiones con lo que decís. La primera, se habla de las altas por bajas y la arbitrariedad. Este era un mecanismo administrativo que existía en el gobierno de Macri, precisamente con la gestión de Matías Kelly y Carolina Stanley, y es un instrumento que nosotros a este gobierno le pedimos que lo suprima, y no hay altas por bajas, lo que hay son apercibimientos y descuentos cuando el compañero o la compañera no va a trabajar, no se presenta durante el periodo de 3 meses, y después es el Estado, a partir de esos informes, el que genera la baja, como se dice, pero no hay alta por baja. Y segundo, durante este gobierno, también por impulso de los movimientos populares, hubo 2 reempadronamientos donde el trabajador y la trabajadora puede optar y pudo optar a dónde desarrollar sus tareas, en una ONG, en una fundación, en un club, en una sociedad de fomento, en una iglesia, en una gobernación, en un municipio o en un movimiento popular. Por eso a veces se habla con tanto desconocimiento que es necesario con mucha paciencia hacer pedagogía, explicar, no enojarse, porque en última instancia sabemos que lo que se está jugando es el derecho al trabajo, a las nuevas regulaciones de trabajo y sobre todo a las nuevas formas comunitarias que nos hemos construido los pueblos, los movimientos populares, los excluidos en el fondo, para darle una salida a nuestra vida. Hablando de los excluidos y la nueva modalidad de trabajo, a Gildo le pregunto, en su análisis, ¿vos sentís que se puede volver a ese mundo de lo como plantean las clases ortodoxas del patrón y el empleado de esas grandes industrias? ¿O esto que vino la economía popular o los sectores que se generan su propio trabajo va a seguir estando así o va a crecer o decrecer? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, si uno estudia cómo se compone el Producto Bruto Global, claramente aparece la respuesta. Desde el año 2013, a nivel global, la composición del Producto Bruto, el 65% lo componen los servicios, principalmente las finanzas, que desarticulan el trabajo, que destruyen producción, que generan ganancias sin necesidad de demandar mano de obra. Y eso es lo que ha ido generándose como el mercado de excluidos. Por lo tanto, el mercado tradicional de trabajo no tiene capacidad de absorberlo, porque este capitalismo no necesita absorberlo para generar ganancias. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente que está descartada, excluida, que no puede reinsertarse de forma masiva? Esas familias se generaron sus propios trabajos, se generaron sus propios ingresos. Eso significa que hay una nueva dinámica económica, laboral y productiva que tiene que ser registrada, regulada, administrada, consolidada como parte de la nueva perspectiva de trabajo. Es decir, aquellos que no son ni desempleados ni planeros y que no tienen trabajo formalizado necesitan adquirir derechos. Esa es la pelea de fondo. Bien. Gildo, te saco ahora el tema de la UTE, vamos en lo político un ratito para que nos cuente qué es lo que se viene. 9 de julio, Congreso de Levita. Así es, el próximo 9 de julio vamos a estar realizando el cierre del Congreso Nacional del Movimiento Evita, que inició sus sesiones a mediados de febrero y que vamos a poner sobre la mesa las resoluciones, los debates y el rumbo que nuestra organización intenta tomar, sobre todo en el marco de consolidar, construir y aportar a la unidad de nuestro frente de gobierno y del peronismo en base a las nuevas expresiones populares, teniendo en cuenta que necesitamos una propuesta política que integre de forma programática e institucional a los nuevos emergentes. Por eso el Movimiento Evita va a impulsar fuertemente las propuestas políticas que pongan en la primera plana de sus
planteos esta agenda que hemos venido discutiendo. En el marco de la agenda hay posiciones ya tomadas hacia el 23 de los movimientos populares. ¿Eso lo podés ir adelantando? ¿Vas a esperar el momento de la decisión, de lo que va a pasar dentro del Frente de Todos? Vamos a tener propuestas políticas electorales en todas las provincias. Por supuesto entendemos que tienen que potenciar a las distintas miradas que hay en el Frente de Todos, complementarlas, dar la pelea por un modelo de país que nos integre, que estabilice la economía, que le dé respuestas, que recupere el vínculo entre los representados y los representadas y los representantes en esta democracia que está bastante corroído, producto de la ineficacia, producto de la corrupción, producto de la falta de respuestas. Y creo que el peronismo y el movimiento popular, sin lugar a dudas, siguen ocupando todavía la expectativa de darle un vuelco a las desigualdades que tenemos en nuestro país. Bueno, Gildo, ¿algo más que te quede por contarnos? Que es muy importante que nos organicemos para este 7 de agosto, para la marcha de San Cayetano, donde los movimientos populares vamos a hacer cientos de miles en todo el país y sobre todo en la capital federal vamos a duplicar la cantidad de hermanos y hermanas que se movilizaron el pasado 1 de mayo. Bueno, muchas gracias, Gildo. Gracias, y algún día te esperamos tener acá en el estudio. Cuando podamos, combinamos y allá voy a estar. Dale. Gracias, Abrazo, Holandés, chau. Bueno, Gildo Norato, secretario gremial de la UTEP Nacional. Bueno.